Ramón Ayala, el rey del acordeón, se sienta solo en su sala, rodeado de recuerdos. A sus casi 80 años, su vida es un eco de risas pasadas y melodías olvidadas. La luz del atardecer entra por la ventana, iluminando un acordeón polvoriento, su fiel compañero. Pero hoy, ese instrumento no suena. La soledad pesa en el aire, como una sombra que se niega a desvanecerse. Cada nota que tocó, cada aplauso que recibió, lo llevó a la cima. ¿Pero a qué costo? La fama le trajo admiradores, pero también lo alejó de su familia. Las noches de fiesta se convirtieron en días vacíos. La nostalgia lo consume. Se pregunta si valió la pena. ¿Es el precio del éxito la soledad eterna? Mientras mira por la ventana, recuerda a su esposa, quien siempre estuvo a su lado. Ella fue su musa, su inspiración. Pero la vida se la llevó, dejándolo con un acordeón y un corazón roto. La tristeza se mezcla con la culpa. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Podría haber elegido el amor sobre la fama? La cámara se acerca a su rostro, donde las arrugas cuentan historias de risas y lágrimas. Un suspiro escapa de sus labios. La música que una vez llenó su vida ahora es un susurro lejano. La pregunta resuena en su mente: ¿qué precio ha pagado realmente por su éxito? La escena se oscurece, dejando a los espectadores con una inquietante pregunta: ¿puede un hombre ser verdaderamente feliz si ha perdido todo lo que ama en su búsqueda de la grandeza? Desde sus humildes comienzos en Monterrey, Ramón creció en un barrio donde la lucha era el pan de cada día. Las calles estaban llenas de sueños rotos y risas apagadas. Desde pequeño aprendió que la vida no era justa. Su familia, aunque unida, enfrentaba constantes dificultades económicas. Cada día era una batalla por sobrevivir. Pero en medio de esa adversidad, Ramón descubrió su pasión: el arte. Pintar le ofrecía un escape, un refugio donde podía ser quien realmente quería ser. Sin embargo, el eco de su infancia lo perseguía. Su padre, un hombre de carácter fuerte, a menudo se desquitaba con él. Las palabras hirientes resonaban en su mente. «Nunca serás suficiente», decía. Ramón se preguntaba si alguna vez podría demostrar lo contrario. Esa búsqueda de aprobación se convirtió en su motor. Pero, ¿a qué costo? Mientras crecía, la fama se convirtió en su obsesión. Cada pincelada era un grito silencioso por reconocimiento. Las galerías de arte eran su escenario, pero el miedo a ser rechazado lo paralizaba. ¿Qué pasaría si su arte no era lo suficientemente bueno? Esa pregunta lo atormentaba. La presión de ser el mejor lo consumía. La búsqueda de la fama se transformó en una lucha interna. ¿Era realmente lo que quería, o solo un intento de llenar el vacío que dejó su infancia? Un día, mientras caminaba por las calles de Monterrey, se encontró con un viejo amigo de la infancia. Este amigo había tomado un camino diferente, uno que lo llevó a la pobreza y la desesperación. Ramón sintió una punzada de culpa. ¿Era él el afortunado? Porque él había tenido la oportunidad de escapar. Esa noche no pudo dormir. Las imágenes de su amigo lo atormentaban. La fama que tanto deseaba parecía insignificante frente al sufrimiento ajeno. La lucha de Ramón no era solo externa, sino también interna. Se encontraba en una encrucijada. Por un lado estaba el deseo de ser reconocido, de ser aclamado por su arte. Por otro, la necesidad de ser auténtico, de no traicionar sus raíces. ¿Podía realmente alcanzar la fama sin perderse a sí mismo en el proceso? Esa pregunta lo mantenía despierto por las noches. Con cada exposición, la presión aumentaba. La crítica era feroz. Un comentario negativo podía desmoronar su mundo. Se preguntaba si su arte era una extensión de su dolor o una forma de sanación. La línea entre ambas se desdibujaba. La búsqueda de la fama se convertía en una trampa. Cada éxito traía consigo una nueva carga. La soledad se hacía más palpable. A medida que ascendía, se alejaba de aquellos que realmente lo conocían. Un día, mientras pintaba en su estudio, una idea lo golpeó. ¿Y si su arte no era solo para él? ¿Y si podía usar su talento para ayudar a otros? Esa chispa de esperanza lo iluminó. Decidió organizar una exposición benéfica. Quería dar voz a aquellos que, como él, habían luchado en silencio. Pero la duda lo asaltó nuevamente. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente marcar la diferencia? La noche de la exposición llegó. Las luces brillaban intensamente, pero su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor y vio a personas que habían venido a apoyarlo. En ese momento, comprendió que la fama no era el objetivo final. La conexión humana
el poder de tocar vidas a través del arte, era lo que realmente importaba. Pero, ¿podría dejar atrás su deseo de reconocimiento? Mientras la noche avanzaba, Ramón se enfrentó a su mayor miedo, la posibilidad de ser juzgado. Las miradas de los críticos lo atravesaban, pero en lugar de sentirse abrumado, encontró fuerza en su vulnerabilidad. Compartió su historia, sus traumas y cómo el arte había sido su salvación. Las lágrimas brotaron de sus ojos. En ese instante, comprendió que su lucha no era solo suya, era un reflejo de la lucha de muchos. Al final de la noche, la sala estalló en aplausos. Ramón sintió una mezcla de alivio y confusión. Había logrado lo que se propuso, pero la fama no llenó el vacío que había sentido toda su vida. En su corazón, sabía que la verdadera victoria era haber encontrado su voz. La búsqueda de la fama había sido solo el comienzo de un viaje más profundo, un viaje hacia la autenticidad, hacia la sanación. La pregunta que lo había atormentado durante tanto tiempo finalmente encontró respuesta: el reconocimiento no se mide en aplausos, sino en el impacto que dejamos en los demás. La separación de su familia fue un punto de inflexión en su vida. Un día todo cambió. La música que solía ser su refugio se convirtió en un eco de su dolor. Cada nota que tocaba resonaba con la tristeza de lo que había perdido. La soledad se instaló en su corazón como una sombra que nunca se desvanecía. Él se preguntaba, ¿puede el arte sanar las heridas más profundas? La respuesta no era sencilla. La música que antes era su voz, ahora parecía un grito ahogado. Cada acorde le recordaba a su madre, a su padre, a su hermana, la familia que había sido su todo. La ausencia se convirtió en su musa, pero también en su prisión. Mientras caminaba por las calles vacías, sentía el peso de la culpa. ¿Por qué no había hecho más para mantenerlos unidos? La culpa lo consumía. En cada canción que escribía, buscaba respuestas. Pero las respuestas nunca llegaban, solo más preguntas. ¿Era su música un homenaje a su familia o un recordatorio de su fracaso? Las luces del escenario brillaban intensamente, pero él solo veía sombras. El público aplaudía, pero su corazón estaba en otro lugar. La conexión que una vez sintió con ellos se desvanecía. ¿Cómo podía compartir su dolor sin perderse a sí mismo? La lucha interna era feroz. La música lo salvaba, pero también lo destruía. En una noche particularmente oscura, decidió enfrentarse a sus demonios. Subió al escenario, la multitud lo esperaba con ansias, pero en lugar de la energía habitual, sintió un vacío. Se quedó en silencio mirando a la audiencia. ¿Qué podían entender de su sufrimiento? ¿Cómo podían aplaudir cuando él solo quería llorar? Las luces se atenuaron, y en ese momento, la verdad lo golpeó. La música no era solo entretenimiento, era un puente hacia la empatía. Decidió abrir su corazón. Comenzó a tocar una melodía suave, una que había escrito en sus momentos más oscuros. Las notas flotaban en el aire, cargadas de emoción. Cada acorde era un fragmento de su alma. La audiencia se quedó en silencio, cautivada. Él podía sentir su atención, su conexión. Era como si cada persona en la sala estuviera sintiendo su dolor. Las lágrimas comenzaron a caer, no solo de él, sino de muchos en el público. En ese instante, comprendió que su música podía ser un refugio, no solo para él, sino para todos los que habían sufrido. La lucha interna no desapareció, pero se transformó. En lugar de ser un peso, se convirtió en una fuente de fuerza. La separación de su familia lo había marcado, pero también lo había empujado a explorar nuevas profundidades en su arte. La música se convirtió en un canal para su dolor, pero también para la esperanza. Cada presentación se volvió un acto de sanación. La conexión emocional con el público se intensificó. Ya no solo compartía su tristeza, también ofrecía consuelo. La música se convirtió en un lenguaje universal, un medio para unir corazones rotos. La culpa se transformó en compasión, y el dolor en poder. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿podría alguna vez encontrar la paz? La búsqueda de respuestas continuaba. Cada canción era un paso hacia la redención. La lucha interna se convirtió en su motor creativo. La música lo liberaba, pero también lo mantenía cautivo. Era un ciclo interminable de creación y destrucción. En el fondo de su ser, sabía que la separación había sido un catalizador. Sin esa pérdida, nunca habría explorado la profundidad de su alma. La música se convirtió en su terapia, su salvación, pero también era un recordatorio constante de lo que había perdido. La dualidad de su existencia lo mantenía en un estado de tensión. La conexión con el público se volvió más profunda. Cada presentación era un acto
de vulnerabilidad. La música se convirtió en un espejo de su alma. La separación de su familia lo había transformado, y aunque el dolor seguía presente, también lo hacía la esperanza. La lucha interna nunca se detendría, pero ahora tenía un propósito. La música era su vida, su lucha, su amor, y en cada nota, en cada acorde, había una historia que contar. La separación había sido un punto de inflexión, pero también el inicio de un viaje hacia la sanación. La conexión emocional con el público se convirtió en su mayor logro. En su dolor, encontró su voz. En su lucha, encontró su arte. Ramón miraba por la ventana de su lujoso apartamento en la ciudad. Las luces brillantes de la noche reflejaban su éxito, pero en su interior, una tormenta se desataba. Había llegado a la cima de la industria musical, pero a un alto costo. La fama lo había envuelto en un mundo de excesos y decisiones cuestionables. Cada día, la presión aumentaba. Los contratos, las colaboraciones, las expectativas. Se sentía atrapado en un laberinto del que no podía escapar. ¿Era realmente feliz? La pregunta lo atormentaba. La música, su pasión, se había convertido en un negocio que exigía sacrificios. Un día recibió una oferta tentadora. Un productor influyente le propuso un contrato que lo catapultaría aún más. Pero había un precio. Para firmar, debía traicionar a su mejor amigo, un artista emergente que había apoyado a Ramón desde el principio. La traición lo desgarraba. ¿Valía la pena perder una amistad por más fama? Ramón se sentó en su sofá, la cabeza entre las manos. Recordó los días en que tocaba en pequeños bares, cuando la música era pura. La risa, la complicidad, el amor por el arte. Ahora, todo parecía un juego cruel. La industria no perdona. La competencia es feroz. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? La noche se hizo más oscura. Ramón se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a los ojos. ¿Quién era realmente? El reflejo le devolvía una imagen distorsionada. Un hombre que había perdido su esencia. La fama lo había cambiado. La ambición lo consumía. Pero ¿qué era la fama sin integridad? Decidió salir a caminar. Las calles estaban llenas de vida, pero él se sentía solo. La música sonaba en cada esquina, pero no podía disfrutarla. Cada nota le recordaba lo que había perdido: la autenticidad, la conexión, la pasión. Se detuvo frente a un pequeño bar donde solía tocar. Las luces eran tenues, pero el ambiente era cálido. Recordó las risas, los aplausos sinceros. Todo eso parecía un sueño lejano. Mientras observaba, vio a su amigo el artista emergente tocando en el escenario. La pasión en su interpretación era palpable. Ramón sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía traicionar a alguien que aún creía en la música? La culpa lo invadió. La decisión lo consumía. ¿Era realmente un artista si sacrificaba su alma por el éxito? Regresó a casa, la mente en caos. La oferta seguía resonando en su cabeza. La fama, el dinero, el reconocimiento. Pero, ¿a qué costo? La traición lo perseguía como una sombra. Se sentó en su escritorio, rodeado de premios y reconocimientos. Todo eso no significaba nada si perdía a su amigo. La fama era efímera, pero la amistad era un tesoro. La noche avanzaba y Ramón se sentía más perdido que nunca. La presión de la industria lo aplastaba. Las voces en su cabeza se multiplicaban. «Hazlo, es tu oportunidad», decía una. «No lo hagas, no vale la pena», respondía otra. La lucha interna era feroz. La ambición y la lealtad chocaban en su mente. Finalmente, tomó una decisión. No iba a traicionar a su amigo. La fama podía esperar. La música era más que un negocio. Era un lenguaje del alma. Ramón decidió que iba a luchar por su integridad. Se levantó, sintiendo una nueva determinación. La fama podía ser dulce, pero la traición era amarga. Al día siguiente, se reunió con su amigo. Le confesó la oferta y su dilema. La sinceridad en sus palabras era liberadora. Su amigo lo miró, sorprendido, pero comprendió. La amistad era más fuerte que cualquier contrato. Juntos, decidieron enfrentar la industria, no como rivales, sino como aliados. Ramón sintió un peso levantarse de sus hombros. Había elegido el camino correcto. La fama podría llegar, pero no a costa de su alma. La música volvería a ser su refugio. La lucha apenas comenzaba, pero ahora tenía un propósito. La integridad era su verdadero estatus en la industria musical. La noche era oscura, y la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad. Las luces de neón parpadeaban, reflejándose en los charcos. En medio de este caos, él se encontraba solo, atrapado en sus pensamientos. Un escándalo inesperado había estallado, y con él, su mundo se desmoronaba. Las redes sociales ardían. Su nombre, una vez sinónimo de éxito, ahora estaba manchado. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría su reputación estar en juego por decisiones
decisiones tomadas en un momento de debilidad. Esa idea lo perseguía como una sombra. Cada notificación en su teléfono era un recordatorio de su caída. Recordaba el momento exacto. Una decisión impulsiva, un instante de debilidad. Había creído que podía manejarlo, que estaba por encima de las consecuencias. Pero ahora, la verdad lo golpeaba con fuerza. La imagen que había construido durante años se desvanecía. Se sentó en su oficina, rodeado de trofeos y reconocimientos. Cada uno de ellos representaba un sacrificio, una lucha. Pero ahora, esos logros parecían vacíos. La gloria se había convertido en una carga. ¿Qué había hecho? La culpa lo consumía. Miró por la ventana. La lluvia caía sin piedad, como si el cielo llorara por él. Se preguntó si alguna vez podría redimirse. La presión era abrumadora. Su mente se llenaba de dudas. ¿Era realmente un buen líder, un buen amigo, o solo un hombre que había perdido el rumbo? Las voces en su cabeza se intensificaban. Recordaba las palabras de su madre: siempre elige el camino correcto, incluso si es el más difícil. Pero ¿qué era lo correcto ahora? La línea entre el bien y el mal se había vuelto borrosa. El escándalo había revelado secretos que había mantenido ocultos. La traición de aquellos en quienes confiaba lo había dejado vulnerable. Se sentía expuesto, como un pez fuera del agua. La traición dolía más que cualquier crítica. Se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a sí mismo, buscando respuestas en sus propios ojos. ¿Quién era realmente? La imagen que veía era la de un hombre roto, un hombre que había perdido su camino. La lucha interna era feroz. La presión de la opinión pública lo aplastaba. Cada comentario, cada meme, cada crítica lo hería. Se preguntaba si alguna vez podría recuperar su honor. La idea de ser recordado por este escándalo lo aterraba. La noche avanzaba, y la tormenta afuera se intensificaba. La lluvia golpeaba con fuerza, como si el universo intentara purgar su alma. Se sentó de nuevo, sintiendo el peso de sus decisiones. La culpa lo mantenía despierto. Pensó en su legado. ¿Qué dejaría atrás? ¿Un nombre manchado o una historia de redención? La lucha por su reputación se había convertido en una batalla interna. Sabía que debía enfrentar sus demonios, pero el miedo lo paralizaba, la soledad lo envolvía. Se dio cuenta de que había perdido más que su reputación, había perdido la confianza en sí mismo. La pregunta seguía resonando. ¿Podría redimirse? La respuesta parecía esquiva. El reloj marcaba la medianoche. La tormenta había comenzado a amainar, pero su tormento interno no cesaba. Se sentía atrapado en un ciclo de autocrítica. Cada pensamiento era un recordatorio de su fracaso. Decidió que debía actuar. No podía dejar que el escándalo definiera su vida. La lucha por su legado comenzaba ahora. Se levantó, decidido a enfrentar la verdad. Sabía que el camino sería difícil, pero era el único camino hacia la redención. Con cada paso, sentía que la carga se aligeraba. La lluvia había cesado, y un rayo de esperanza iluminó su corazón. La batalla no había terminado, pero estaba listo para luchar. La búsqueda de su verdadero yo había comenzado. La noche se desvanecía, y con ella, la oscuridad que lo había consumido. Había tomado la decisión de no dejarse vencer. Su legado no sería solo un escándalo, sino una historia de superación. La lucha por su reputación apenas comenzaba. Ramón camina por la calle, el eco de sus pasos resuena en su mente. Cada golpe del suelo es un recordatorio de su lucha interna. A pesar de los altibajos, sigue adelante. Pero su corazón está dividido. La vida le ha enseñado a ser fuerte. ¿Pero a qué costo? Las luces de la ciudad parpadean, reflejando su confusión. En su mente, las sombras del pasado lo persiguen. Recuerdos de decisiones difíciles, de caminos que no tomó. ¿Podrá encontrar la paz en medio de su tumultuosa carrera? La pregunta lo atormenta. Cada éxito parece vacío, cada victoria, un eco lejano. Ramón se detiene frente a un viejo edificio. Allí en su interior se encuentran los fantasmas de su infancia. Recuerda a su madre, su risa, su amor incondicional. Pero también recuerda el día en que se fue. La traición de su padre, la soledad que lo envolvió. ¿Por qué no pudo protegerla? Esa pregunta lo consume. La culpa lo abraza como una sombra. Mientras observa el edificio, siente una punzada en el pecho. La vida avanza, pero él se siente atrapado. La carrera que eligió lo ha llevado lejos, pero a un costo. La fama, el dinero, todo parece superficial. ¿Es esto lo que realmente quería? La respuesta se escapa, como el humo de un cigarrillo en la noche. En su mente, las imágenes se superponen. El niño que soñaba con ser alguien grande, el joven que luchaba por salir adelante.
Pero ahora, el hombre que es, se siente perdido. La presión de ser un ícono lo ahoga. La gente espera tanto de él, pero ¿quién es realmente Ramón? Esa pregunta lo atormenta en silencio. Las luces de la ciudad brillan intensamente, pero su corazón está en penumbra. La lucha entre el éxito y la felicidad lo consume. Cada paso que da lo aleja más de su verdadero yo. La fama le ha dado todo, pero también le ha robado su paz. ¿Vale la pena? La respuesta se siente como un peso en su pecho. Ramón se sienta en un banco del parque. Observa a las familias, a los niños jugando. La risa de los pequeños le recuerda lo que ha perdido. La inocencia, la alegría simple de vivir. Se pregunta si alguna vez podrá volver a sentir eso. La vida se ha vuelto un laberinto, y él está atrapado en su propio diseño. La noche avanza y con ella, sus pensamientos se oscurecen. La presión de ser perfecto lo abruma. Cada error, cada tropiezo, se convierte en un monstruo que lo acecha. La duda se instala en su mente. ¿Es suficiente? ¿Está haciendo lo correcto? La búsqueda de la aprobación lo ha llevado a un callejón sin salida. En su interior, una batalla se libra. El deseo de seguir adelante choca con el anhelo de regresar a sus raíces. La lucha entre el éxito y la autenticidad lo desgasta. ¿Puede encontrar un equilibrio? La pregunta resuena en su mente, como un eco interminable. Las luces de la ciudad se reflejan en sus ojos, pero no iluminan su alma. La búsqueda de la paz parece un sueño lejano. Cada día es una lucha, cada momento, una decisión. ¿Debería seguir persiguiendo la fama o regresar a lo que realmente importa? La respuesta se siente como un abismo. Ramón se levanta del banco, decidido a enfrentar sus demonios. La noche es oscura, pero su corazón late con fuerza. La búsqueda de la paz no será fácil, pero está dispuesto a intentarlo. Cada paso que da es un acto de valentía. La vida es un camino lleno de incertidumbres, pero él está listo para enfrentarlas. Mientras camina, siente que algo cambia dentro de él. La lucha no ha terminado, pero ha encontrado una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, pueda reconciliar su pasado con su presente. La paz no será instantánea, pero está dispuesto a buscarla. La vida es un viaje, y él está listo para recorrerlo. La ciudad sigue vibrando a su alrededor, pero Ramón ha encontrado su propósito. La búsqueda de la paz comienza en su interior. Cada paso es un recordatorio de que, a pesar de los altibajos, siempre hay un camino hacia la luz. La lucha continúa, pero ahora no está solo. Su corazón, aunque dividido, late con fuerza. La esperanza renace en medio de la oscuridad. Ramón Ayala miraba por la ventana de su estudio. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas. Las sombras danzaban en las paredes, como los recuerdos que lo atormentaban. Había alcanzado la cima, pero a un precio que nunca imaginó. La música lo había llevado a lugares que muchos solo sueñan, pero también lo había dejado solo, atrapado en un laberinto de emociones. Cada acorde que tocaba resonaba con la historia de su vida. La fama brillaba, pero la soledad era su compañera constante. ¿Era realmente feliz? Esa pregunta lo perseguía. La risa de sus fans, el aplauso ensordecedor, todo parecía un eco lejano. En el fondo, Ramón sabía que había sacrificado más de lo que había ganado. Su familia, sus amigos, su propia paz mental. Todo se había desvanecido en el camino hacia el éxito. Mientras recordaba sus inicios, una mezcla de nostalgia y dolor lo invadía. Había comenzado con sueños simples, tocar en pequeñas fiestas, compartir su música con quienes realmente la apreciaban. Pero a medida que crecía su fama, también lo hacía la presión. La industria musical no perdona. Cada decisión se convertía en un dilema moral. Debía seguir el camino que lo había llevado a la cima, aunque eso significara traicionar sus principios. La noche caía y Ramón se sentó en su piano. Las teclas parecían llamarlo, pero su corazón estaba dividido. La melodía que solía fluir con facilidad ahora se sentía pesada. ¿Qué había pasado con el niño que soñaba con tocar su música para el mundo? La ambición lo había consumido. La búsqueda de reconocimiento lo había alejado de su esencia. Un recuerdo lo golpeó con fuerza. Su madre, siempre a su lado, alentándolo a seguir sus sueños. «Nunca olvides de dónde vienes», le decía. Pero en su ascenso, Ramón había olvidado. Había dejado atrás su hogar, su gente, su identidad. La culpa lo envolvía como una niebla densa. ¿Era este el legado que quería dejar? ¿Un hombre que había perdido su camino en la búsqueda de la fama? Las luces del escenario brillaban en su mente, pero la oscuridad de su corazón era más intensa. Cada vez que subía al escenario, una parte de él se sentía vacía. La ovación del público era un bálsamo temporal, pero no podía llenar el vacío que sentía dentro. La música, que una vez fue su refugio, se había convertido en una prisión. Ramón cerró los ojos y dejó que las notas fluyeran, pero en lugar de alegría, solo encontró tristeza. La melodía se transformó en un lamento, un grito de auxilio.
¿Cómo podía seguir adelante cuando su alma estaba desgastada? La lucha interna lo desgastaba. La presión de ser un ícono, de ser un modelo a seguir, lo estaba ahogando. La industria exigía más de él, pero ¿a qué costo? Cada éxito traía consigo una nueva carga. La expectativa de sus seguidores, la competencia con otros artistas, la constante necesidad de reinventarse. Ramón se sentía atrapado en un ciclo interminable. La pregunta lo atormentaba. ¿Valía la pena? ¿Era el precio de la fama demasiado alto? Mientras la noche avanzaba, Ramón se dio cuenta de que debía tomar una decisión. Podía seguir el camino que lo había llevado a la cima, o podía regresar a sus raíces. La música siempre había sido su pasión, no su prisión, pero dar ese paso requería valentía. La valentía de enfrentar sus demonios, de reconciliarse con su pasado. La lucha entre el deseo de ser amado y la necesidad de ser auténtico lo consumía. ¿Podía encontrar un equilibrio? ¿Podía ser Ramón Ayala, el artista, sin perderse a sí mismo en el proceso? La respuesta no era sencilla. La vida no es blanco y negro. Cada elección trae consigo un sacrificio. Finalmente, Ramón tomó una respiración profunda. La música seguía fluyendo, pero ahora con un nuevo propósito. No se trataba solo de él. Se trataba de todos aquellos que habían perdido su camino en la búsqueda de sus sueños. La historia de Ramón Ayala no era solo suya, era un reflejo de la lucha de muchos. Con cada nota, decidió que iba a luchar por su verdad. La música podía ser su salvación, su forma de reconectar con lo que realmente importaba. La fama podría esperar. Era hora de regresar a sus raíces, de recordar por qué comenzó este viaje. La travesía musical apenas comenzaba, y Ramón estaba listo para enfrentarla.